las últimas 48 horas cargaste tu celular al menos una vez. Si perteneces a la misma clase que yo, al menos una vez el año pasado te quejaste de que la electricidad estaba muy cara. No porque hayas gastado más luz, sino porque en sí el servicio era más caro. Y si alguna vez has dicho el poderosísimo bien que suben los costos, pero a ver, súbanme el sueldo, felicidades, has hecho un statement político. Ricky Gervais en los Golden Globes del 2020 dijo lo siguiente: si ganan un premio esta noche, no lo usen como plataforma política para dar un discurso político. Mucha gente estuvo de acuerdo, mucha gente dijo: extraño cuando el cine servía para entretener, no para llenarnos las pantallas de alguna propaganda. Extraño cuando las celebridades hacían su trabajo y no se metían en política. Pero muchas veces tendemos a olvidar el pasado. En la década de 1920, Lenin dijo lo siguiente: de todas las artes, el cine es la más importante. Después de la Revolución Rusa en la Unión Soviética, el Estado necesitaba educar y unificar al pueblo, pero mucha gente no sabía leer ni escribir, así que había que educarlos y transmitir mensajes a toda la población de otra forma. La herramienta más poderosa que encontraron fue la combinación de imágenes y de música. El cine no necesitaba palabras. Lánzale a tu audiencia imágenes conmovedoras, llénalos de música épica para que se sientan poderosos, motívalos, haz que se emocionen. Básicamente, haz que sientan todo lo que hoy en día el cine te sigue haciendo sentir. Pero a ver, es importante aclarar que el mismo cine que emocionaba al pueblo, que lo inspiraba y motivaba, también lo manipulaba y moldeaba los intereses del Estado. No existía la libertad de pensamiento y si querías criticarlo en tus obras, pues básicamente te censuraban, te silenciaban e incluso podían llegar a... Bueno, tú sabes que el arte está ahí, ¿verdad? Ya depende tú el uso que le quieras dar. Y tú me podrás decir: ¿eso no te parece suficiente como para dejar de combinar cine con política? ¿No crees que ya tuvimos suficiente? ¿Será que la que no aprendes eres tú? Te daría la razón, si no fuera porque el mismo cine ha funcionado como herramienta para luchar en contra de la misma opresión. Esto se reflejó en el modelo que más tarde algunos cineastas adoptarían, pero desde una postura política completamente diferente. Años después comenzaron a encontrar la posibilidad de crear obras más personales y filosóficas. Buscaban libertad artística y esa búsqueda en sí misma también era una postura política. Un ejemplo de esto es Andrei Tarkovsky, quien décadas después hacía cine que chocaba con la ideología oficial del país de varias maneras, lo que hacía que sus películas fueran retrasadas o modificadas, cosa que le hizo mudarse a Europa para tener más libertad artística, lo cual también es un acto grande de tensión en contra del sistema. El punto es que el cine no deja de ser político cuando deja de ser propaganda explícita, simplemente cuando cambia la forma en la que lo es, pero siempre se es político. Yo sé que a veces solamente te quieres acostar y ver una buena película de ciencia ficción o fantasía, relajar la mente un rato, pero es que hasta en esa misma película también existen este tipo de enfoques. Pongamos un ejemplo con La forma del agua de Guillermo del Toro. Esta película es una película cuya trama gira en torno al romance de una humana y una criatura, de cómo deben superar adversidades para poder estar juntos. Pero todo esto lo hace por medio de un dispositivo alegórico. ¿Qué carajos es un dispositivo alegórico? Un dispositivo alegórico es una forma simbólica o fantástica que el autor elige para representar una idea humana, social o política que podría contarse de forma realista, pero que se vuelve más poderosa al ser desplazada a otro mundo, cuerpo o sistema. Digamos que Guillermo del Toro pudo haber hecho una historia común y corriente de un hombre y una mujer que se enamoran, pero que de repente hay muchos impedimentos para su romance, de repente como que nadie cree que el hombre puede ser bueno porque no sé, es un Don Juan o algo por el estilo, pero decidió utilizar el dispositivo alegórico de un mundo fantástico en el que existe una criatura que se enamora de una mujer muda y cada uno de los elementos significan algo. La criatura fácilmente puede representar a las minorías que nos encontramos en el mundo real, y las personas que siguen a la criatura todo el tiempo pueden ser interpretadas como el sistema que oprime a estas minorías. Y ya dije muchas veces la palabra opresión, perdónenme mucho, yo sé que les cansa esa palabra. El laboratorio secreto, el cómo lo tachan de malvado desde un principio, el cómo pensaba la gente durante la Guerra Fría, que es justamente la época en la que está ambientada la película, pues ya nos deja ver la postura que se toma en cuanto a situaciones en las que se juzga la apariencia de una persona. Por su apariencia, por rasgos que simplemente no podemos compartir o por el simple hecho de que quieras ir por la vida matando a aquello que no se parezca a ti. Lo mismo pasa en películas animadas como la película de elementos. En esta película el dispositivo alegórico podrían ser las personas de diferentes elementos. Hay personas de agua, de fuego, de tierra, aire, y tienen prohibido mezclarse los unos con los otros porque creen que un grupo le va a hacer daño al otro. ¿A qué me recuerda esto? Viven en comunidades separadas, lo cual funciona como una metáfora de la segregación social y racial de la vida real, demostrando cómo las sociedades se dividen por los prejuicios que existen en ellas. Pero a ver, con todo esto no quiero decir que consumas cualquier cosa que te pongan enfrente, cualquier porquería que te pongan enfrente. Y aquí vamos
a la conversación que quieres tener porque tienes mucho coraje atorado. Uno de los argumentos que más se usan en contra de este tipo de opiniones es el hecho de que lo que ves ya no parece una película sino mera propaganda. Tú vas al cine y lo que te están poniendo en pantalla es un panfleto político. Vamos a poner un ejemplo. Muchas personas llaman propaganda, progre o lo que sea que se te ocurra a historias que tienen algún personaje LGBT. Yo puedo entender que te desagrade el hecho de que un personaje no te guste por el hecho de que toda su personalidad y construcción como personaje se base únicamente en su orientación sexual, por ejemplo. De hecho, a mí tampoco me agrada cuando pasa eso. Yo creo que el propósito de todo movimiento social o lucha social es que simplemente se normalice la mera existencia de los integrantes de este movimiento. Básicamente el explicarte que ni siquiera deberían pedirte que los normalices, porque no te tienen que pedir permiso para existir, simplemente déjalos existir. Así como a un personaje heterosexual no se le cuestiona esa parte de sí, tampoco se le debiera cuestionar a un personaje LGBT. Solo metan al personaje y desarrollenlo de la misma forma que cualquier otro. Por ejemplo, la protagonista de la serie Pluribus es lesbiana, pero esto no define la historia para nada, solo existe dentro de ella. La historia podría seguir siendo la misma independientemente de su identidad sexual. Y me gusta este tipo de visibilidad porque al final, no sé, ni siquiera lo notas. Se te hace tan normal que ni siquiera se te pasa por la mente. A mí no se me pasa por la mente cuando un personaje es metido a la serie de esa forma. Literalmente lo normalizas como debe ser. Pero digamos que te topas con un escritor flojo, un escritor que lo único que quiere hacer no es desarrollar a su personaje sino meterte una ideología. Obviamente lo más lógico es que tú te quejes del guionista, porque él fue el que no supo cómo desarrollar a su personaje. Eso, y que exijas mejores guionistas o mejores oportunidades para guionistas que realmente tienen la capacidad de entrar a la industria y hacer un buen trabajo. Pero si esto es lo más lógico porque realmente es el problema que existe, ¿por qué carajos irías a tirarle a la comunidad LGBT? No entiendo. Como si ellos tuvieran la culpa. Y luego dicen, maldita comunidad LGBT y su propaganda y su inclusión forzada. Amigo, ¿cómo te explico? Pero entonces, a ver, me lanzaste un problema, dime entonces la solución. ¿Cuál sería la forma correcta de visibilizar a un personaje LGBT si ese fuese el propósito? Bueno, es que obviamente se pueden hacer personajes cuyo enfoque es más hacia su orientación sexual y hacia cierta ideología. No pasa nada, hay muchas series que requieren este tipo de narrativa. Pero inclusive para hacer eso no puedes dejar a un lado los demás componentes de su persona. Si por ejemplo un personaje está luchando por aceptar su identidad sexual y todo su arco gira en torno a eso, vamos a poder verlo a través de otros componentes de su humanidad, como la relación con su familia, con sus amigos, con sus experiencias. Al final todo está relacionado entre sí. De esa forma no deja a un lado los recursos narrativos del cine, los recursos que se requieren para poder hacer un buen personaje. Al contrario, haces buen uso de ellos y entregas un personaje que la verdad es demasiado amplio. Se pueden crear personajes muy interesantes de esa forma y sí, o sea, no es necesariamente, o sea, es una historia como cualquier otra, solamente con un enfoque diferente. No te estoy dejando al lado nada. Si ese es el enfoque, ese es el mayor pesar del personaje, no le veo absolutamente nada de malo siempre y cuando lo desarrollen bien, porque en sí eso es lo que deberías estar criticando. La mayoría de esas películas cargan con un mensaje ya sea político o social y ni siquiera te diste cuenta, y de hecho está bien que no te hayas dado cuenta porque así es como se deben meter las cosas. No tienes que volverte súper mega hiper consciente de lo que estás viendo, como con algunas películas mal escritas o que están mal dirigidas, que dices, amigo, puedo notar que eres un actor, ¿por qué estoy notando que eres un actor? Sino que llegues al punto de poder apreciarlo, y si te vuelves consciente de ello será solamente para apreciarlo, como de mierda, qué bonito. No todas las películas buscan dejar un mensaje político o social, eso es muy cierto, pero muchas de las películas que hoy en día lo hacen son muy criticadas y hacen exactamente lo mismo que ha hecho el cine desde hace muchísimos años, desde hace décadas. Hablar de nuestras realidades, de nuestras luchas, de nuestros problemas desde la ficción. El cine siempre ha hablado de los problemas de su época. En los años 50 quizás el cine y los problemas que se retrataban eran completamente diferentes, pero hoy en día también existen problemas y claramente también se van a hablar en los medios. Cuando una película habla de, no sé, la diversidad de identidades que antes eran invisibles, no es que realmente lo esté forzando, simplemente está hablando y ya desde su contexto. Y si tú sientes que la película que estás viendo en el cine parece más un panfleto que cualquier otra cosa, que realmente se nota la intención de que ni siquiera le echaron ganas para lanzar su ideología, amigo, lo que estás viendo no es nada más que el trabajo de un terrible escritor, y eso es en lo que deberías enfocarte. Y si tú me dices, es que es el guionista, es parte de la comunidad LGBT y lo único que quiere hacer es decirme y lanzarme su ideología a la mala, nuevamente quéjate de que es un mal guionista, porque la ideología siempre te la van a meter en todos lados.
Es imposible que tú crees algo y no metas algo de ti. Obviamente puedes separar las cosas, pero al final del día siempre vas a encontrar la forma de meter tus valores, de meter tus ideologías, porque es inevitable, de alguna forma u otra nos impregnamos en lo que hacemos. Y no es necesariamente porque de repente alguien quiera cambiar la forma en la que piensa, sino porque quiere crear algo y le quiere dar el desenlace que él considere correcto. No es que yo quiera cambiar cómo piensas, tu criterio, pero es que para mí eso es correcto. Guillermo del Toro pudo haber hecho que la mujer y la criatura no se quedaran juntos, pero es que para él eso no era correcto. Pudo haber hecho de alguna forma u otra hacer sentir al espectador mientras veía la película que la criatura realmente merecía ser castigada, de verdad merecía. Yo no creo que Guillermo del Toro haya dicho: puede hacer a la criatura una víctima, para que así refleje a las minorías y cómo son víctimas de la opresión del sistema. Guillermo del Toro no pensó eso, o no sé, quizás sí, no sé, pero al final no me importa porque lo hizo bien. Siento que lo que incomoda muchas veces es que hable de nuestra realidad, que dé un mensaje de lo que vivimos actualmente como sociedad. El creador de una película puede hablar de lo que sea que quiera hablar en ella, de verdad no pasa absolutamente nada. Obviamente siempre y cuando no te meta discursos de odio o algo por el estilo. Pero cuando critiques su obra, hazlo enfocándote en el cómo la escribió. Me escribió buenos personajes, la trama tiene sentido y coherencia, hay desarrollo de trama. ¿Por qué te enojarías con él solo porque a él no le gusta discriminar a la gente? ¿No se supone que el arte te sirve para poder expresar lo que llevas dentro, lo que te duele, lo que te agobia? Si hay algo que te está afectando a nivel social o personal, ¿no deberías poder tener la libertad de hablarlo, de poder expresarlo por medio del arte que más te guste? Para cerrar, solamente quiero decir que si tú tienes la posibilidad de poder hablarle a una gran cantidad de personas sobre un tema que está impactando al mundo de forma negativa, ¿por qué no lo harías? Nadie está obligado a hacerlo, nadie debería obligarte a hacerlo, pero si alguien más lo hace, ¿por qué te molestaría? Si tú puedes vivir sin la necesidad de hablar sobre algo, está perfectamente bien. De hecho, está muy bien porque debería ser siempre una opción. Nadie debería por qué tener que hacerlo si no quiere hacerlo, si no se siente en las condiciones de hacerlo, porque el poder expresarte es un derecho básico que se tiene que respetar. A cualquier persona se le tiene que respetar. En un mundo como el actual, deberíamos estar muy agradecidos de que tenemos la oportunidad de poder comunicarnos por un medio audiovisual. Y bueno, quiero hacer un disclaimer también súper rápido, y es que obviamente hay personas por allá afuera, celebridades, figuras o contenidos que dices: esto ya roza la ignorancia, la falta de respeto de forma no irónica, así que sí, tenemos todo el derecho también de decirles algo, porque al final del día de eso se trata, de formar un criterio, pero siempre y cuando sea un criterio formado desde la razón y desde, no sé, ya alargué mucho esto, pero tú sabes a qué me refiero. Bueno, gente, les agradezco mucho si se quedaron hasta aquí. Ustedes qué es lo que piensan, si ustedes tienen una opinión similar, tienen una opinión diferente, déjenla aquí abajo en la caja de comentarios. Eso ha sido todo, nos vemos hasta la próxima.